Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de conversación pensado para papás, mamás, maestras, personas interesadas en el ámbito de educación y interesadas en acompañar a las infantes. Mi nombre es Lucía Guerrero, soy directora pedagógica del Jardín de la Amistad y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema por el cual estamos atravesando muchos papás y mamás que nos encontramos en los primeros días de clase. Y para ello hemos invitado a Anita Cifuentes, que es psicopedagoga del Jardín de la Amistad. Bienvenida. Buenos días, Lucía. Bueno, como tú bien lo has mencionado, es una etapa de preguntas, de cuestionamientos, de inquietudes que están viviendo todas las familias que de alguna manera por primera vez están llevando a sus niños pequeños al jardín y que también muchas veces, a pesar de ya haber tenido la historia previa de repente de haber estado 1 o 2 años en el preescolar, este espacio de tiempo que son las vacaciones también generan cambios y es como un reinicio para muchos de esos niños y se da una serie de cambios dentro de este proceso. Sí, efectivamente, Anita. Y desde el Jardín de la Amistad creo que tenemos algunas lecciones aprendidas en este ámbito, como por ejemplo tener esas reuniones previas con los papás y mamás antes de dar inicio del año escolar. Estas reuniones previas, inclusive con el niño o la niña, invitarlos al nido a jugar, a que puedan conocer de forma anticipada a su maestra y los espacios, de tal forma que ese primer día de clases ellos ya tengan una serie de elementos, conocimientos que les dan seguridad. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé, yo tengo una mamá y un papá y una familia que ha vivido este proceso de visitar antes la institución, conocer anticipado a la maestra, pero llega ese día y vemos de que las lágrimas son inevitables, pero es un llanto que no solo es en la despedida, sino que a pesar de la despedida continúa o que inclusive no puede desaprenderse de sus padres, ¿no? Los tiene ahí bien sujetos y no quiere por ningún motivo que papá y mamá se aleje de ellos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Yo creo que es una pregunta súper interesante porque hay que diferenciar el niño que de repente suelta las lagrimitas y luego tú intervienes, lo calmas, regresa al aula tranquilo, pero en mi experiencia y en la experiencia del nido también hemos tenido niños que por circunstancias, por estilo de temperamento, son niños que les cuesta mucho cortar este vínculo y realmente sufren. Creo que algo que siempre hemos dicho es que un niño no llora por gusto, que las lágrimas de un niño y el llanto siempre nos quieren comunicar algo. Y si este niño, a pesar de todo el proceso, a pesar de habernos tomado el tiempo de grupos chicos, sigue necesitando esa presencia física, lo que nos está diciendo es, todavía no tengo integrado a papá en mi psiquis como esta sensación de seguridad que me permita apartarme de él por un periodo de tiempo. Entonces, lo que hacemos acá es permitir que la mamá, el papá o una abuelita, la persona que pueda acompañarlo, se quede con él dentro del aula. Hemos tenido muchos momentos, en este momento lo tenemos, un papi que se queda con el niño y el niño lo que necesitaba era que papito estuviera sentado detrás de él y él iba participando de todas las actividades y cada cierto tiempo volteaba a chequear que ahí estuviera. Luego le dijimos que papá seguía ahí, pero ya se iba a sentar cerca a la puerta. Luego, detrás de lo iba a ir mirando en la ventana. Entonces lo que vamos haciendo es generando una distancia paulatina, porque este niño necesita que se respete eso. Él no está listo para cortar ese vínculo. Hasta que llega un momento, y es increíble, en que tú ya te das cuenta, por la experiencia, que él está listo para separarse. Y llega el momento en que de repente, incluso con llanto, ya el papá le diga, mira, le expliquemos después de un par de semanas, papi te ha acompañado, te has dado cuenta que todos los días te recogen, has visto que todos tus amiguitos se quedan y que todos los papis vienen a recogerlo, porque ningún papi va a dejar a su hijito aquí en el nido. Cuando ya él incorporó esa confianza, podemos
hacer el corte. Incluso en ese corte, el papá le puede dejar, no sé, cuida. Lo hago yo con muchas niñas que hay veces hago este proceso de contención y luego le digo, mira, voy a pasear por los otros salones para ver, quédate acá, cuídame mis lentes. Y ellos se quedan con mis lentes bien cogiditos mientras yo regreso, ¿no? Y los papás también, de repente, los lentes, una pulserita que se la cuide, me cuidas esto acá hasta que regrese, o puede venir de repente con un objeto transicional de casa, su muñeco preferido que de alguna manera lo remite y lo conecta con el hogar, que le da seguridad para poder hacer ese proceso, que al final se logra. Siempre termina el niño llegando a disfrutar y hemos respetado ese tiempo. Maravilloso, Anita. Definitivamente cada niño es diferente y necesita un plan de adaptación a la institución educativa diferente. Y si es una institución educativa que tiene este respeto hacia el niño, tome en cuenta estos procesos y tome en cuenta de que es posible de que la mamá y el papá se pueda quedar un periodo de tiempo acompañando dentro del aula a su pequeña. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa, por ejemplo? Imagínese ese papá o mamá que va a comenzar un primer día en un trabajo nuevo y que no sabe cuál va a ser su jefe, que no sabe ni siquiera cómo llegar al lugar, que no sabe cuáles van a ser sus funciones y que vienen y lo depositan en la entrada y chau, chau, acá tú puedes solo, tú te encargas. Y claro, o sea, si yo les comparto esa situación a un papá y una mamá ya mayores, obviamente los moviliza emocionalmente, ¿no? Nos genera algún tipo de temor a la incertidumbre, a lo que es lo que voy a hacer aquí. Y obviamente como somos adultos tenemos una cierta de recursos para autorregularnos y no echarnos a llorar a la entrada de ese nuevo lugar de trabajo. Pero me pongo a pensar en los niños. Yo creo que aquí es súper importante entender los grandes retos, los grandes cambios a los que se enfrenta un niño que por primera vez va unido. Como tú bien lo decías, si muchas veces nosotros como adultos, frente a un cambio laboral, frente a un cambio incluso hasta de una mudanza que es tan simple, nos genera cierto nivel de ansiedad, imagínate a un niño pequeño que tiene que enfrentarse a muchos cambios a la vez. Por un lado, tenemos el cambio del espacio. Salir de un espacio conocido, como es mi casa, mi cuarto, mis juguetes, a pasar a un espacio nuevo, grande, donde primero me tengo que tomar el tiempo de apropiarme de este nuevo espacio, de conocerlo, de hacerlo mío. Me enfrento a dejar a mis cuidadores, que pueden haber sido los papás, y de repente si los papás trabajan, a un abuelo o una nana, y de pronto dejar ese espacio de cuidadores ya conocidos para pasar a relacionarme con nuevos adultos en este nuevo espacio, a los cuales no conozco, con los cuales voy a tener que aprender a relacionarme, a dejar en mi casa mis rutinas, porque probablemente cuando no venías al nido te levantabas a cierta hora, te ibas a ver la tele, luego a jugar un rato, entras a un nuevo espacio que tiene una estructura, donde hay un horario, donde hay una serie de pautas nuevas, donde incluso los códigos de relación son nuevos. Y algo que creo que es crucial es que dejas el espacio donde eres el centro de atención de toda la familia para pasar a un lugar donde vas a tener que aprender a compartir la Miss, la atención de la Miss, a compartir con niños de tu misma edad espacios, juguetes, personas adultas. No solo es compartir, sino tienes que empezar a competir también, porque es todo un desafío por hacerte escuchar, por permitir que lograr que el amigo te preste el juguete que deseas. Entonces, sí, son grandes retos que se le presentan a un niño y como tú lo mencionas, a través de los años de experiencia acá en el Jardín de la Amistad, vimos lo importante que era que este proceso sea lo más fluido posible.
Por eso ha sido muy interesante invitar a los niños que vengan antes del inicio de clases, que vengan, que conozcan a su profesora, que la mami o el papi o el adulto con su cuidador lo acompañe, le presente a la Miss, venga a jugar al jardín, tenga este espacio, ¿no? Incluso hasta en 2 oportunidades han podido estar los chicos por acá. Luego, incorporar en este proceso que no sea que llegue el grupo y llegaron de frente todos, ¿no? También hemos hecho que si en un aula, por ejemplo, tenemos 14 niños, que venían 7 niños en un horario, luego los otros 7, que también le va permitiendo a la Miss y a las profesoras de apoyo a poder dedicarse y poder ir más o menos conociendo las características y particularidades de cada uno de los chicos. Creo que es parte de ese trabajo y creo que también es importante en este momento que los padres entiendan que en este proceso las reacciones van a ser diversas. Como diversos somos los seres humanos. No es factible, no debe ser. Yo no debo comparar a mi hijo con nadie, porque el proceso de Pedro, de Rosita y de Carmen va a ser totalmente diferente. De repente Pedro va a pertenecer al grupo de aquellos niños que llegan al primer día de clases, ni siquiera se voltean a despedirse los papás y se van felices al nido y disfrutan de ese espacio. Nos habla de autonomía, de independencia, pero que tampoco nos extrañe que a las 2 semanas ya se resista a venir, porque de pronto descubrió, esto no era el espacio para venir a jugar, acá hay una rutina que cumplir. También tenemos el segundo grupo de niños que llega a la puerta y llora, porque le cuesta más el separarse de mamá. Pero que de pronto llora, cruza la puerta, se calma y pueden haber pequeños espacios a lo largo del día donde va a ir y serán espacios donde tienen que ser contenidos, mirados, escuchados, que es un poco el trabajo que ahorita el departamento psicopedagógico se centra en hacer, ¿no? En el psicopedagógico somos 2 personas que en esta época nos dedicamos a eso, justamente ir detectando cuáles son los niños a los cuales les está costando más este proceso para acompañarlos, para contenerlos, para validar su emoción. Por ejemplo, me lo saco al rincón de cuentos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Una nena, por ejemplo, me contaba, justo el primer día de clases el papá se iba de viaje a Estados Unidos. Entonces, cuando yo me acerco y la miro y le digo, me imagino lo triste que estás. Entonces ella se permitió llorar un rato, luego se calmó porque se sintió escuchada, sintió que alguien entraba en empatía con ella. Le conté que yo también de niña me costaba un poco quedarme, pero que me aguantaba mis lágrimas y que le decía que qué importante era poder expresar la tristeza. Media hora regresó a su salón y la chiquita está feliz. Un par de días más nos ha costado una nada y ya se quedó. Entonces, hay otros niños que de repente sus apegos son mucho más intensos y por la forma de la familia, de repente el hijo único, el nieto único, les va a costar más. Y también hay que respetar ese espacio, ir graduando de repente incluso los tiempos con esos niños, ¿no? De repente los primeros días, 1:30, y la profesora va alargando poco a poco para que el proceso se vaya dando de una manera natural. Qué interesante, Anita, lo que nos cuentas, porque nos hablas de una serie de desafíos que atraviesa el niño, pero que el niño es capaz. Entonces, desde esa mirada de ver al niño como capaz de superar esta situación, también es que debemos acompañarlo. Si tenemos esa mirada de, ay no, pobrecito, ay no, no va a poder, obviamente el acompañamiento y el desafío por el que está atravesando mi hijo o mi hija va a ser mucho más retador, ¿no? Y también me pongo a pensar en que también es un desafío para los padres desaprender la forma en la que ellos también han vivido la adaptación o el primer día de nido o el primer día de escuela, porque desde la convención estábamos acostumbrados de que en tu primer día de colegio era cuando recién conocías a tu maestra, en tu primer día de colegio todos comenzaban en el mismo día y en el horario completo. Y bajo estas circunstancias que nos cuentas, o sea, ¿de qué manera también nos damos esa apertura para ser flexibles?
Es decir, no todos tienen que venir en ese horario completo desde el primer día de escuela. No todos tenemos que comenzar eso que nos han dicho, ¿no? El 10 de marzo todos comienzan. Y por ejemplo en el jardín lo que hemos hecho es que los niños menores de 3 años comienzan un día y los niños mayores de 4 y 5 años comienzan otro día. Entonces eso también te da la oportunidad de que el espacio educativo no tenga al mismo tiempo tantos papás, tantos niños, que obviamente tenemos la capacidad de albergar a todos, pero es diferente un niño que entra a este espacio y ve de repente muchos menos niños y muchas menos personas que son desconocidas dentro de su entorno más cercano al que él ha estado acostumbrado. Y qué interesante también lo que dices en relación a que cada niño y cada niña es diferente. A mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, mi hija de 5 años, tú sabes que estamos viviendo un proceso de adaptación con ella y lo que hemos hecho es que por más de que ella conoce ese espacio educativo, desde una semana antes de iniciar el año escolar, comenzamos a hacer visitas. Visitábamos a su amiga Alexandra, le llevábamos materiales de reciclaje que sabíamos que necesitábamos, íbamos un ratito a saludarla. Entonces, hay un tiempo que también como familia tenemos que invertir y dar para realmente apoyar ese proceso, ¿no? Entonces íbamos todos los días hasta que finalmente el día llegó del inicio del año escolar. Realmente mi hija estaba nerviosa, asustada, a pesar de estas actividades previas, todavía le costó y es válido. Así es. Es totalmente válido. Pero qué importante es verla desde esa mirada de, oye, ella es capaz de afrontar ese desafío. Estás tocando, Sí. Lucía, un punto que creo que es sumamente importante. Es confianza. Yo creo que los papás tenemos que preguntarnos cómo miro, lo que acaba de decir, cómo miro a mi hijo. ¿Lo estoy mirando como, pobrecito, mi hijito, va a sufrir? ¿O lo estoy mirando, sé que es un reto nuevo, pero sé que lo va a lograr? Porque eso que yo siento frente a mi hijo es lo que le hago sentir a él, es lo que le transmito. Entonces yo tengo que replantearme, ¿cuáles son, con qué ojos lo estoy mirando? Lo estoy mirando con los ojos de este papá que cree y que está convencido que el espacio educativo va a ser un espacio que le va a permitir a mi hijo crecer, o lo estoy mirando con la historia que yo traigo de mis experiencias previas escolares que de repente no fueron las más adecuadas. Y es ahí donde yo tengo que ser consciente e interiorizar, porque yo les aseguro que muchos papás han recorrido 500 nidos antes de tomar la decisión. Y una vez que tomaron la decisión, para adelante y con la idea, yo confío en que él es capaz de lograr. Sí es un reto nuevo, sí son situaciones nuevas, pero él tiene los recursos y yo se los tengo que facilitar, como lo has hecho tú, como lo puedo hacer desde casa, diciéndole que confiamos que en este lugar lo van a cuidar, que en este lugar él va a estar protegido, que va a estar tranquilo, que va a ser un espacio que le va a permitir crecer, conocer cosas nuevas. Si yo parto de ese convencimiento, ten la certeza de que el niño va a intuir esta sensación. Y hablando de eso, de esta confianza, quiero tocar un punto que creo que es importante, que son las despedidas en la mañana. A mí me es yo observo y para mí ha sido muy gratificante ir viendo cuál es la conducta del niño que se queda tranquilo y es esa mamá que llega tranquila, chao mi amor, que tengas un lindo día, y ya, lo deja con la miss y sigue. Probablemente también tenga angustia, probablemente también tenga temor, pero lo que le está transmitiendo es acá estás. Pero veo muchas veces que estos papás que de pronto, o mamis, que justo llegan a la puerta del nido y, mi amor, tranquilo, no te preocupes, todo va a ir bien, no vayas a llorar. Y yo observo desde afuera y le digo, en el fondo es una invitación a
por favor llora, o sea, por favor, haz que sea un momento difícil. He visto mamás, incluso en todos estos años de experiencia, que de pronto el hijo le ha dicho chao mamá y ya se han ido llorando porque no podían entender cómo el corte podía ser tan rápido. Entonces, en ese tipo de casos, yo lo que recomiendo mucho, si ya hemos hecho todo ese proceso, ya conoció a la MIS, ya el niño, ayudémoslo en ese momento. Chao mi amor, tengo un lindo día, media vuelta. Avanzamos metros, respiramos, si quieres después nos secamos los lagrimones. Ya pasó, pero no generemos esto en ese momento porque si no, estamos haciendo una carga emocional en el momento del separarse, del desapego, ¿no? Ahí hay que colaborar un poco nosotros también. Y qué importante es lo que decías, ¿no? Pensar en nuestra propia historia de vida en relación a la adaptación a nuevos retos, la adaptación al colegio. Yo la verdad es que a partir de esa experiencia que he tenido con Catalina, que es una niña que ya tiene 5 años y que uno como que esperaría, ¿no? No le debería ser difícil, pero lo peor que yo podría hacer como mamá es, 1, compararla y 2, no validar ese desafío que está teniendo. Y yo comencé a hacer un recuento en mi propia historia de vida y identifiqué que hay momentos que para mí han sido difíciles. Los momentos de transición, por ejemplo, el colegio grande. Yo me acuerdo que veía a mi hermano, que era menor que yo, que si nos recogían tarde y se demoraban, él se iba a jugar fútbol. Pero yo, que era mayor, un año mayor, me quedaba llorando. Entonces, y yo me pongo a pensar en que también hay temperamentos y hay personas que somos más sensibles y también es válido. Y obviamente los vamos a acompañar no desde, ay, pobrecita, es más sensible, sino de, sí, ella tiene este temperamento, ella tiene estas características, pero ella es capaz. Exacto. Ella es capaz de superarlo. Exactamente. Y yo creo que eso es importante, empezar a aceptar que no hay edad, que no hay tiempo, que tenemos que aprender a aceptar los ritmos de cada uno de nuestros hijos. Que parte también de aprender a aceptarnos a nosotros. Porque yo creo que, bueno, esto tendría para largo, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, este proceso de adaptación de nuestros hijos probablemente nos remite a nosotros como papá a nuestros propios procesos de adaptación a lo largo de nuestra vida. Y de acuerdo a esas experiencias va a ser cómo los manejemos. Por eso creo que es importante también poder tener estos espacios de reflexión como lo que has hecho tú. O sea, ok, ¿y cómo era yo de niña, no? ¿Cómo lo manejé yo de niña? Y de repente, a través de esa comprensión, poder decir, ok, sí, pues esto me moviliza, estas cosas. Entonces, como ya sé, ok, vayamos y démosle confianza, ¿no? Apostemos por nuestra hija, porque finalmente, con sus temores y con miedos, igual lo va a hacer. Exactamente. No, y creo que nos llevamos de este espacio de conversación como ideas fuerza muy, muy importantes, que es 1, qué lentes estamos usando para ver a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué lentes nos estamos poniendo? Esos lentes de doble amor, esos lentes de creo en ti, confío en ti, o esos lentes de eres muy chiquito, no vas a lograrlo, que obviamente los amamos y los queremos y queremos lo mejor evidentemente para ellos, pero si queremos lo mejor para ellos nos tenemos que poner esos dobles lentes de te amo y te creo capaz. Así es. Te amo, te creo capaz, confío en ti, que detrás, que nuestros hijos sientan que hay un cartel. Confiamos en que lo vas a poder hacer a tu tiempo, a tu ritmo, y voy a respetar eso. Pero también voy a confiar en que donde estás, donde te estoy dejando, es un lugar seguro, tranquilo, que te va a permitir crecer y desarrollar. Totalmente. Y el espacio que brinda el nido es importante. Entonces, este espacio de conversación también es como una oportunidad para compartir con otras maestras, con otros niños, de que anticipemos estos cambios, que abramos estos espacios para que las familias, los niños puedan conocer de forma
previa, antes del inicio del año escolar, su institución educativa, sus aulas, a sus maestras, generar espacios de juego y que cada niño, como dices tú, tiene su ritmo y tiene sus características particulares y desde esa comprensión hay que acompañarlos. Así es, así es. La verdad que es rico, yo creo que podríamos hablar horas de horas sobre el tema de la adaptación y cómo hemos ido cambiando a través de nuestros años, a través de la experiencia. Y creo que eso es importante, o sea, el haber tenido esta mente abierta de ir entendiendo este proceso, de irnos flexibilizando, de ir incorporando cosas nuevas en pro de nuestros niños, pero que también habla de esta capacidad de apertura como institución, como seres humanos, de adecuarnos a tiempos, a cambios e ir avanzando con ellos. Muchas gracias, Anita, por este espacio. No, qué Lucía. Nada, los esperamos en los comentarios. Cuéntenos cuáles son sus dudas, si tienen más desafíos y sobre qué les gustaría que hablemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!